G. Pixley nació en Chicago en el año de 1937, aunque ha pasado la mayor parte de su vida en Latinoamérica. Su niñez y parte de su juventud la vivió en Centroamérica, donde cursó sus primeros estudios. Estudió en el Colegio Bautista de Managua, donde recibió el grado de bachiller en el año de 1955. Prosiguió sus estudios universitarios en Wheaton College de Illinois y en la Michigan College en Kalamazoo, ciudad donde se casó con Jane Babcock. En la Facultad de Teología de la Universidad de Chicago obtuvo su doctorado en estudios bíblicos. En 1963 se fue a Puerto Rico como profesor de Biblia en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. En 1969-1970 fue invitado a dictar una clase magistral en el ICEDT de Buenos Aires, donde vivió 10 años con su familia. En 1985 regresaron a Estados Unidos, pero con el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, decidieron regresar a Managua, donde estuvo dando clases en el Seminario Bautista de Managua. Es profesor en el Seminario Bautista de México, así como profesor de Historia de Israel en el Instituto Teológico de Estudios Superiores de la Ciudad de México. Es pastor bautista desde el año 1963. Está dentro del grupo de teólogos que se identifica como teólogos de la liberación. Su concepción de la teología la define él mismo con estas palabras: la teología cristiana tiene como anclaje al Dios de la Biblia, que es Señor de la historia, y ello implica una pretensión de universalidad. Y no es concebible que abandone este anclaje. No obstante, en nuestro tiempo hemos visto el surgimiento de teologías ancladas en realidades regionales. Existe una teología latinoamericana. Existen teologías negras y feministas en los Estados Unidos. Existe teología africana. Es conveniente, pues, buscar también las bases de la universalidad de la teología en las situaciones puntuales que vive el mundo en nuestros días. Clodovis Boff nace en el año de 1944 en Concordia, en el estado de Santa Catarina, Brasil. Es teólogo, filósofo, escritor y profesor brasileño. Es un teólogo católico de la Orden de los Siervos de María, antes cercano a la teología de la liberación, ahora plenamente de acuerdo con los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida en el año 2007. Clodovis sigue considerando de todos modos que la opción por los pobres se trata de una opción verdaderamente evangélica, para tener una vida bañada hasta sumergirse en la fe en Cristo, tanto en su origen, pues nace del encuentro con el Hijo de Dios, que siendo rico se hizo pobre, como también en su ejercicio, pues vibra con los sentimientos del corazón del buen pastor. Lo primero que se debe indicar referente al texto de la opción por los pobres es la forma en que éste está estructurado. La estructura es la siguiente. El documento se divide en 4 partes. Una primera parte, la introducción, se basa en un cuestionamiento. ¿Quiénes son hoy los hombres y por qué? La segunda parte tiene un enfoque bíblico y está compuesto por 4 partes. Una primera, opción por los pobres en el Antiguo Testamento. La segunda, opción por los pobres en el Nuevo Testamento. Tercero, la solidaridad con los pobres, base de la ética bíblica. Cuarto, los pobres destinatarios privilegiados del mensaje bíblico. Una tercera parte del documento, desde un enfoque teológico, está compuesto por 3 puntos. El primero, el pobre como sacramento de Dios. El segundo, la iglesia de los pobres, iglesia de todos. Tercero, pobreza material, pobreza espiritual. Y una cuarta parte del documento desde un enfoque pastoral. Tiene 5 aspectos específicos. El primero de ellos es la opción por los pobres durante 1000 años de historia de la iglesia.
El segundo, la iglesia de cara a los pobres de hoy. Tercero, los pobres y sus prácticas de liberación. Cuarto, cuestiones prácticas de la opción por los pobres. Y quinto, el futuro de la humanidad pasa por la opción por los pobres. En el presente video, se tomarán algunos de los capítulos de este texto para abordar de manera general la idea planteada por Jorge Pixley y Clodovis Boff en el texto Opción por los pobres. El texto iniciará mencionando que la comprensión de la opción por los pobres debe partir de unos cuestionamientos. ¿Quiénes son los pobres? ¿Por qué hay pobres? ¿Y cuál es el significado y potencialidad? Estos cuestionamientos surgen del esfuerzo para comprender al pobre como colectivo, conflictivo y alternativo. Posteriormente, en el desarrollo del tema propuesto por estos autores, indica que los pobres se encuentran en los centros urbanos del tercer mundo, de manera específica, los barrios populares y las zonas que son consideradas como zonas rurales, que según los autores son el 80% de la población en América Latina. De acuerdo con el texto, durante la historia se ha concebido la situación de pobreza como el resultado de la ignorancia y de la pereza de los pobres, y de igual manera, del egoísmo y de la vanidad de aquellos que gozan tener el poder para enriquecerse. Hay dos sectores a los cuales son reducidos aquellos a los que se consideran pobres. En primera instancia, los que son llamados marginados. Estos se encuentran al margen del sistema y por lo general son grupos que no son políticamente organizados, dentro de los cuales se encuentran los desocupados, los subocupados, algunos trabajadores. Pero se hace hincapié de manera especial en aquellos a los que la sociedad ha tachado como miserables, a saber, los mendigos, los niños y niñas que día a día deben asumir las calles como su hogar, las prostitutas, etc. El segundo sector es la explotación, situación a la que son sometidos muchos de los pobres que logran acceder a un trabajo. Sin embargo, su esfuerzo y dedicación en sus labores son subvalorados por un sistema económico desigual. Aún en medio de esta realidad, el pobre, que es oprimido de diversas maneras, busca una forma de liberación. No obstante, para alcanzar dicha liberación, debe superarse el gran conflicto de un pueblo no organizado. Por otra parte, la pobreza entendida como situación colectiva y como el resultado del conflicto entre pobres y ricos, consolida una visión crítica y dialéctica sobre la pobreza, la cual se entiende como el proceso de transformación del sistema a través de las personas que son oprimidas. Por otro lado, Pixley y Boff indican que no solamente se habla de una pobreza socioeconómica, sino que también se refieren a una pobreza espiritual de manera simbólica. Otras formas de pobreza se generan estrictamente del carácter cultural. De manera especial, se mencionan aquellas que se enmarcan bajo el término de discriminación, dentro de las cuales se pueden encontrar aquellas que se relacionan con los extranjeros, los ámbitos religiosos y los homosexuales. También la discriminación hacia las personas que tienen discapacidades físicas, los ancianos y la discriminación racial, étnica y sexual. La pobreza como una cuestión mundial se puede abordar de varios aspectos. En primer lugar, se habla de una cuestión funcionalista, la cual considera el subdesarrollo como una problemática de orden económico, es decir, de atraso. En segundo lugar, se habla del aspecto dialéctico, el cual entiende el subdesarrollo como un proceso histórico de dependencia. Estos dos aspectos serán precisamente los que entablen una relación entre las personas del norte y los del sur, es decir, una relación de clases en las cuales hoy los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres. Ahora bien, para abordar el tema sobre la opción por los pobres, es importante en primera medida aclarar y ahondar un poco en el misterio de Dios y saber quién es el Dios de la Biblia. En ese sentido, lo que se debe tener claro es que ha sido Dios el que liberó a Israel de Egipto,
mostrando en cierta medida una predilección por los más débiles, y es el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. En este sentido, Israel se origina a partir de la alianza entre el pueblo escogido y Dios. En el libro del Éxodo, por ejemplo, Israel narra sus orígenes como pueblo y acepta y confiesa como único eje fundamental de sus vidas a Dios. Este será el inicio sobre el enfoque bíblico en el Antiguo Testamento, narrando la forma en que Israel se estructura. En este apartado se hablará de 3 estrados. El primero de ellos indicará que el sujeto de liberación es designado con el nombre hebreo de Apiru. Este designa de manera particular a los grupos que existieron desde Egipto a Mesopotamia y cuya característica fundamental radica en no estar integrados a una sociedad específica, por lo que eran exentos de las leyes que regían a la sociedad de dicha época. El segundo estrado menciona que una vez implantado el monarquismo en Israel, los relatos del Éxodo pasan por las manos de escribas. Este será precisamente el inicio de la tradición yavista. Desde entonces, el Éxodo se leerá como una constante lucha para conseguir la liberación. En ese sentido, el libro del Éxodo no describe nunca un movimiento social dentro de la sociedad de los egipcios, sino que tratará una lucha entre 2 pueblos, en la que Yahvé toma partido por Israel. En el último estrado se relaciona una relectura del periodo post-exílico por parte de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, por el contrario, la práctica, las palabras, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se convierte en el núcleo y centro del Nuevo Testamento. Ahora bien, la práctica de Jesús, sin lugar a duda, recae en los marginados de la época, por lo cual tendrán gran relevancia en su predicación. Este hecho específico de la forma en que actúa Jesús muestra claramente que la causa de Dios es la causa de los pobres, mostrando siempre la presencia liberadora de Dios. Pablo, por el contrario, no aborda la opción por los pobres de manera directa, sino que se refiere a ello en la medida en que debe abordar las diversas cuestiones que surgen alrededor de la Iglesia. Otro de los puntos esenciales que se resaltan desde el estudio bíblico será todo aquello que tiene que ver con el Espíritu Santo, neumatología y mariología. Desde la neumatología, los autores expondrán que existe una relación entre los pobres y el Espíritu, puesto que es Él el que otorga la fuerza divina a los débiles, e incluso sustentan que es el mismo Espíritu el que le otorga la fuerza a Jesús para obrar los signos de la liberación. Desde el aspecto mariológico, hay que mencionar que es María la expresión de la opción de Dios por los pobres, y así llevar a cabo su obra salvadora. Otro de los aspectos mariológicos que se puede tratar y que es mencionado por los autores es la oración del Magnificat, puesto que se relaciona con la vida misma de María y de las primeras comunidades cristianas, pobres y perseguidas, pero a su vez esta oración revela a Dios como el libertador de todos aquellos que son oprimidos. En la segunda parte del documento, el enfoque teológico, se indica que se cometería un error encuadrando la opción por los pobres solo desde la fe, puesto que el tema de la pobreza va más allá, es decir, que se entiende también desde el ámbito de la ética. Por otra parte, Pixley y Boff señalan que la opción por los pobres radica y tiene su origen en el corazón de Dios, puesto que Él, al revelarse y encarnarse, decide abajarse a la condición humilde y sencilla del ser humano, pobre. Esto queda demostrado en el Evangelio de Lucas, cuando menciona: «Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Es decir, que asume la condición humana de manera completa. Por otra parte, en este segundo enfoque, el pobre es reconocido como sacramento de Dios, pues la opción por los pobres es necesaria para acceder a la salvación. Pues bien,
Para las comunidades cristianas, dicha opción se deriva de la fe en Jesucristo. Ahora bien, analizando un poco la relación de la Iglesia con los pobres, se puede mencionar de acuerdo con el texto que el cristianismo no se debe considerar simplemente como un movimiento de liberación social, sino que ésta posee a su vez otras tareas que se articulan con la opción preferencial hacia los pobres. Algunas de estas tareas son la catequesis, la liturgia, la formación, etc. De acuerdo a esto, se puede señalar que la opción por los pobres no es el todo de la Iglesia, sino que se convierte en una prioridad teologal. En ese sentido, la opción por los pobres no pretende iniciar una guerra contra aquellas personas que oprimen, sino que lo que intenta es ir en contra de la forma en que oprimen a los más débiles, con el fin de garantizar o procurar la liberación de las personas. Es por ello que los autores terminarán señalando que la opción por los pobres jamás es excluyente, sino todo lo contrario, lo que busca es incluir. Algunas razones pastorales de la preferencia por los pobres que inducen a la Iglesia de manera particular al servicio de los más débiles. En primer lugar, se indica que los pobres poseen de entrada el reino por heredad. Lucas 6:20. Mientras que los ricos se encuentran en la entrada fuera del reino. Mateo 19:24. Puesto que la predicación de Jesús conlleva un desprendimiento profundo de los bienes materiales. Por ello, a los ricos les costará más entrar en el reino de los cielos, pues su apego a las riquezas les impide ver con los ojos de Cristo. La segunda razón que se menciona tiene que ver más con el ámbito pastoral, puesto que los pobres en este aspecto constituyen campo fecundo, es decir, que la palabra fructifica mejor en los pobres. De manera específica, se hace mención a las comunidades de base en América Latina. El tercer motivo pastoral sustenta que la Iglesia ha de preferir a los pobres para acercarse de cierta manera a los ricos. Puebla, en el numeral 1156, dice que el testimonio de una iglesia pobre puede evangelizar a los ricos, que tienen el corazón apegado a las riquezas, convirtiéndolos y liberándolos de esa esclavitud y de su egoísmo. Con ello, lo que quiere decir Puebla es que solo a través de la pobreza se es capaz de anunciar el Evangelio, puesto que no hay apego de ningún tipo. A partir de esto, se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿quién opta o debe optar por los pobres? En primera instancia, la Iglesia institucional, es decir, los representantes oficiales de la Iglesia, a saber, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas y los ministros laicos. Esto es sin duda alguna un llamado a la conversión, a un cambio de mentalidad que redefina su misión en la historia. Una segunda forma de dar solución a dicho cuestionamiento se deriva de las comunidades eclesiales de base, puesto que las personas, y especialmente las mujeres, se convierten en agentes comunitarios internos y externos, creando así una nueva forma de ser iglesia. Cabe aclarar que el llamado no es para algunos pocos, sino que también los ricos son invitados a hacerse partícipes de la causa de los pobres, utilizando su estabilidad económica para garantizar en cierta medida el bienestar de aquellos que lo necesitan. Por tal razón, se dirá que la Iglesia es y quiere ser la Iglesia de todos, pero hoy más que nunca la Iglesia de los pobres. Por último, en el enfoque teológico, se plantea la relación entre la pobreza material, espiritual y evangélica. La primera de ellas hace referencia a una pobreza real, la cual no es querida por Dios, puesto que es sinónimo de injusticia. En cuanto a la pobreza espiritual que se menciona en el texto, se entiende que se refiere hacia una conciencia de la condición humana, aptitud fundamental para asumir una postura humilde, sencilla, aspectos fundamentales de apertura al misterio. Por último, la pobreza evangélica
hace referencia a una actitud interior que se expresa coherentemente. Es decir, es un estilo de vida en el cual se asume la forma en que actuaba Cristo. La tercera parte del documento se centra en el enfoque pastoral, el cual sustenta de manera sucinta que en la historia la Iglesia ha tenido particular inclinación hacia los pobres. Hoy por hoy, dicha inclinación debe asumirse no solo de corazón misericordioso, sino que se debe asociar a ello en cuanto sujetos de la historia, de entrar en la andadura libertadora de los oprimidos. Por último, la opción por los pobres, señala Pixley y Boff, es preferencial, ya que no es exclusiva, pues no está sesgada simplemente a los pobres, tampoco es excluyente porque no deja por fuera a los pobres, sino todo lo contrario. Es incluyente y abierta a todos. Por ello Puebla indica en el numeral 1215, la pastoral es una sola, la conversión y la evangelización. La claridad real en busca y cuál es la verdad real, haya el bien, real, haya el mal.